para todos. Damos la gloria y la honra a Dios, porque en su infinita misericordia nos permite encontrarnos una vez más a través de este medio y físicamente en este lugar. Damos la gloria y la honra a Dios y bienvenidos todos a este tiempo de reflexión, de bendición. Quiero recordarles una vez más nuestro lema, en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a orar para empezar este tiempo de reflexión, de bendición para la gloria y la honra de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús por esta oportunidad maravillosa y preciosa que tú nos das de poder, Señor amado, reunirnos y encontrarnos a través de este medio con nuestros hermanos, amigos, Dios del cielo, para bendecir y exaltar tu nombre y para glorificarte. Te damos toda la gloria y toda la honra y te pedimos que tú sigas glorificándote y manifestando y ministrando a través de tu Espíritu Santo, Señor. Creemos en esa palabra que dice que tú haces de los vientos los mensajeros. Te damos gracias y pedimos tu guianza y tu dirección en este tiempo, Señor. Visita a tu pueblo, Señor. Mira la situación que esté pasando cada uno de ellos, que tú sigas guiando, direccionando, interviniendo, que tú sigas glorificándote con poder y con gloria. Te bendecimos y te damos muchísimas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor, Dios y Padre nuestro. Amén y amén. Damos la gloria y la honra a Dios. Bueno, vamos a mirar un tema maravilloso y precioso a la luz de las Sagradas Escrituras. Y es ese tema precioso que usted y yo debemos conocer, que es la voluntad de Dios. Recuerde que existe la voluntad permisiva y la voluntad perfecta, buena y agradable, que es la de Dios. A veces esperar no es muy fácil y a veces, aun cuando nosotros consultamos algo por internet, queremos que a un clic ya, y si no está, como que nos desesperamos y le damos otro clic y otro, y resulta que se pone más lenta la página porque se abren varias ventanas del internet. Y hay que saber esperar. Y esperar, dijo alguien por ahí, difícil sé que es. Mi mente dice no, pero mi corazón sabe que la mejor opción es esperar en el Dios del cielo. Mi voluntad es muy diferente a la voluntad de Dios. Lo que impide que hagamos la voluntad de Dios es el orgullo, el pecado, el temor, la desobediencia y los malos consejos, las malas decisiones, las malas actitudes o el mal proceder. Hay que tener en cuenta esto. Porque hacer la voluntad de Dios es la mejor opción, porque vamos a tener el respaldo de Dios. Pero cuando se toman decisiones y hacemos nuestra voluntad, se toman decisiones personales por orgullo, se toman decisiones sin consultar con Dios, sin esperar, porque hay veces que se ora, pero no se espera la respuesta, y debemos de también ser pacientes para esperar y conocer cuál es la voluntad de Dios. Recuerde que anteriormente, o siempre se ha hecho esperar la voluntad de Dios, pero anteriormente se consultaba a Dios. Ante todos los reyes consultaban a Dios a través del sacerdote si salían a la guerra o deberían esperar, y siempre Dios contestaba. Y es importante que nosotros no perdamos esa buena costumbre de consultar a Dios, pero de esperar en Dios, porque si Dios responde en su buena voluntad, Él mismo nos va a guiar, Él mismo va a dar la sabiduría, Él mismo nos va a dar la victoria para la gloria y la honra de Dios. ¿Qué tal si leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza del Espíritu Santo? Y está en el Salmo 143:10. Miren lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice así, espero que usted esté allí ubicado, y dice: enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, el salmista aquí le está diciendo: enséñame a hacer tu voluntad. Porque, vuelvo y le digo, si nosotros hacemos nuestra voluntad o actuamos en la voluntad permisiva, las cosas van a salir y se van a dar
pero no de la misma manera que siendo en la voluntad de Dios, que recuerde que es buena, agradable y perfecta. Y al esperar nosotros o estar seguros que es la voluntad de Dios, vamos a tener el respaldo de Dios. Y si el enemigo se quiere levantar, Dios va a pelear por nosotros. Pero cuando es en la voluntad permisiva o en nuestro capricho o por orgullo que hacemos las cosas, entonces Dios no va a respaldar. Porque recuerde que para que Dios nos respalde, nosotros debemos de estar alineados. Esto lo digo en el buen sentido de la palabra, a la voluntad de Dios, a su palabra. Y por eso el salmista dice, enséñame. Y a veces nosotros no queremos aprender. A veces nosotros queremos hacer las cosas como otros las hacen y a eso les han salido bien. Pero recuerde que el propósito de Dios con cada uno de nosotros es muy diferente. El trato, el proceso es muy diferente porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros para la gloria y la honra de su nombre. No es para nosotros vanagloriarnos ni jactarnos, no. Es para la gloria y la honra de Dios. Entonces el salmista dice, enséñame, pero dice, a hacer tu voluntad. Y es lo que nosotros debemos de aprender y debemos de hacer, la voluntad de Dios. Pero también dice el salmista, tu buen espíritu me guíe. Y es importante que nosotros tengamos una muy buena comunión con Dios a través de la oración y su palabra para que el Espíritu Santo nos guíe. Y no a cualquier lugar, sino dice a tierra de rectitud. Primeramente esperamos la guianza del Espíritu Santo que nos guíe a esa promesa, a esa tierra divina y preciosa, a esa promesa de salvación, pero también a la rectitud, a hacerlo recto, a hacerlo correcto, a ser justos, a ser transparentes para la gloria y la honra de Dios. Entonces, por eso este texto es muy importante. Enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Recuerde que mi voluntad o su voluntad y la mía es muy diferente a la de Dios. Y por eso nosotros debemos de tener cuidado, porque hay cosas que están impidiendo, han impedido y pueden impedir que la voluntad perfecta de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y una de esas, lo que impide que hagamos la voluntad de Dios, se lo recuerdo, es el orgullo, el pecado, el temor, la desobediencia, los malos consejos, las malas decisiones que llevan a la persona a ser caprichosa. No es que yo lo voy a hacer porque así siento en mi corazón, pero a veces puede ser una emoción y no puede ser la dirección de Dios. Porque recuerde que cuando es Dios, Él va a respaldarnos y nos va a ayudar en todo para la gloria y la honra de su bendito nombre. Y cuando la persona no se examina y cuando la persona no se detiene a examinarse y actúa estando en pecado y va a hacer algo para Dios, es donde lamentablemente vienen circunstancias delicadas, consecuencias con pérdidas muchas veces tremendas. Yo quiero que me acompañe a Romanos, el capítulo 12, y vamos a estar mirando lo que la palabra de Dios nos enseña, porque tenemos que alinearnos es a lo que la Biblia nos dice. Recuerde que la palabra es espíritu. Y por ser la palabra espíritu, ella es la que ministra a nuestro espíritu. Y si nosotros tenemos buena comunión a través de la palabra de Dios, pues qué bendición, porque vamos a ser sensibles. Mire que el título de Romanos 12 dice, deberes cristianos. Y dice el versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea que uno de los propósitos de la voluntad de Dios es que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recuerden que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Cuando nos habla aquí de sacrificio, no está hablando de sacrificios físicos, no. Está hablando de que nosotros dispongamos nuestro corazón para ofrecer un sacrificio. Por ejemplo, la alabanza, la adoración en espíritu y en verdad. Anteriormente se sacrificaba un cordero. Ahora lo que Dios quiere es que sacrifiquemos nuestras vidas delante del Señor, que nos humillemos, que nos postremos, que le adoremos, que lo glorifiquemos y que le exaltamos. Que esa ofrenda o sacrificio que le presentemos a Dios sea agradable ante Él y sea recibido para la gloria y la honra de Dios. Miren lo que dice en la segunda parte, que es vuestro culto racional. Nosotros nos reunimos en un lugar y gloria a Dios por este medio también, pero siempre tenemos que tener presente que aunque la persona que está delante, que bien sea el ministro, el pastor, bien sea el líder, que preparó el lugar y se prepararon canciones y una lectura y una predicación, eso hace parte del culto. Pero nosotros, cada uno, porque recuerde que es una relación personal que tenemos con Dios, cada uno debemos de llevarle un culto racional, una porción más exactamente. Es donde yo debo de rendirme ante Dios, es donde yo debo de negarme a mí mismo, es donde yo debo disponerme, no permitir que nadie me distraiga, no distraerme absolutamente con nada. Lamentablemente hoy en día es muy usual que en la congregación o en algunas y en algunas reuniones suene un teléfono o que la gente se distraiga. Y es vergonzoso cuando algunos se ponen inclusive a chatear en pleno servicio o a mirar las redes, a sonreírse de lo que están publicando y no están ofreciéndole ese tiempo a Dios. Hay gente que va a la congregación, hay gente que está en un servicio, pero no le ofreció a Dios esa ración personal de adorarlo, de realmente rendir su corazón delante de Dios. El que está dirigiendo hace una oración. Recuerde que allí oramos por las ofrendas, por las peticiones, pero la oración real es la que sale de sus labios de corazón sincero para con Dios. Es donde usted y yo nos postramos de rodillas y realmente no solamente apoyamos la oración que está haciendo la persona que está dirigiendo, sino que realmente es una oración sincera, que no es algo monótono ni rutinario, al igual el tiempo de la oración y de la alabanza. Nosotros debemos de rendir nuestro corazón, de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mano, pero es triste. A nosotros no nos deberían de decir levanten las manos, un aplauso para el Señor, ¿quién vive? Porque debemos nosotros de entender que así como debemos de llevar un aporte económico para apoyar la obra de Dios y la ofrenda darla, también debemos de llevar en nuestro corazón la disposición, el anhelo de ese momento precioso donde yo voy a adorar a Dios con todo el corazón. Pero también donde yo voy a prestar atención al mensaje, a la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es esa, que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vuelvo y le digo, no es ajarse uno ni hacer algo fuera de lo normal, sino dentro de la voluntad de Dios. Adorarle y exaltarle. Y nos hace una recomendación en el versículo 2 de Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo. Y tiene una coma ahí. Quiere decir que nos debemos de detener.
No nos debemos conformar. Miren lo que está pasando hoy en día en una gran parte de la iglesia. Tanta liviandad, tanta mundanalidad, tanta entretención que hay, hermano. No nos podemos conformar. Tantas cosas que han surgido y están surgiendo y que van a surgir. Tanta herejía, tanta mentira, tanto engaño. Pero nos dice Dios que la voluntad de Él es que no nos conformemos a este siglo. Y que la voluntad de Dios es que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso debemos de ser renovados, por eso nuestra mente debe ser renovada. Nuestros pensamientos no deben de ser los mismos desde antes. No, nosotros debemos de tener visión, propósito, y es lo que Dios quiere. Y ante todo que el propósito sea la santidad, agradarle a Él, vivir para Él. No nos dejemos contaminar de la corriente del mundo. Mire, vuelvo y le digo, se ha infiltrado una doctrina o varias doctrinas que no hacen parte del Evangelio de Cristo, ni de la doctrina de los apóstoles, ni el mensaje de Dios, y una parte grande de la iglesia la ha adoptado. Y tienen que ver con un sinnúmero de enseñanzas que muchas veces el pueblo ha caído lamentablemente en esa situación por no escudriñar la palabra de Dios, por no tener esa relación íntima con el Señor para que el Espíritu Santo guíe a toda la verdad. Y por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted y yo no podemos seguir siendo los mismos niños fluctuantes. Debemos de ser personas ya maduras, personas con el conocimiento de Dios, de su voluntad. Porque a estas alturas, miren lo que dice la palabra de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí ven? Eso es lo que Dios quiere. Que nos capacitemos bíblicamente. Que nosotros podemos y tenemos la capacitación del Espíritu Santo para sacar una enseñanza, y ahí sí es el caso de enseñarnos a nosotros mismos, porque cuando uno saca una enseñanza, el que más aprende para la gloria y la honra de Dios es el instructor, es el que está compartiendo el mensaje, el predicador, el ministro, el pastor, en fin, el servidor, que es lo que somos nosotros para la gloria y la honra de Dios. Entonces es importante que nosotros no nos quedemos, sino no nos conformemos a este siglo, a lo que se está viendo. Mire, necesitamos, un alto porcentaje de la iglesia necesita volver a la senda antigua. Necesita volver urgentemente a la senda antigua. Si realmente la iglesia quiere en su totalidad partir con el Señor, necesita urgentemente volver a la senda antigua. Hoy en día lo que se mueve son emocionalismo, promesas de hombres, entretenimiento, pero nada que nos confronte, que nos lleve a reaccionar, que nos lleve a meditar. Y aún si hay pecado, que dile a la persona, oiga, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que apartarme del pecado, yo tengo que dejar de hacerlo mal, como está escrito. Entonces miren lo que sigue diciendo el 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe de tener. Usted y yo no podemos de creernos. Escuche, la voluntad de Dios es que no nos menospreciemos, es que que nos creamos más que otros. Todos somos siervos del Señor. Que gloria a Dios, porque Dios usa a unos de una manera, a otros de otra, porque recuerde que el propósito y el plan de Dios es usarnos a todos, que somos miembros del cuerpo de Cristo, amén, pero que necesitamos valorarnos, respetarnos y amarnos, porque dice la palabra de Dios que el ojo no le puede decir al oído no te necesito, ni la nariz a la boca no te necesito. Así somos todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, que hacemos parte de la iglesia de Cristo. Todos nos necesitamos. Recuerden que usted y yo no somos indispensables. Nadie absolutamente es indispensable. El único indispensable es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el Rey de Gloria, el Dios eterno. Pero si nosotros no quisiéramos servirle al Señor, dice la Biblia que las piedras entonces hablarán. Dios se tomará a otro que siquiera, a otro que tenga la disposición. Pero nosotros, como servidores, como hombres y mujeres de Dios, no somos indispensables. No nos engañemos. Por eso no podemos tener más alto concepto.
Por eso no podemos pasar por encima de los demás. Es lo que Dios nos está advirtiendo y enseñando. Y nos está diciendo para que nosotros entendamos. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Hermano, todos somos necesarios y todos somos útiles y todos somos una bendición en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Pero no podemos menospreciarnos ni mirar a otro por encima del hombro. Recuerde que a Dios no le impresionan los títulos. A Dios no le impresionan los años que llevemos en el Evangelio. A Dios no le impresiona qué tanto conozcamos de la Biblia. A Dios no le impresiona si la amistad que usted y yo tenemos con grandes hombres de Dios. A Dios no le impresiona eso. A Dios le impresiona, ¿qué le impresiona a Dios? Que hagamos su voluntad. Porque el hacer la voluntad de Dios está de la mano con la obediencia. Y es allí donde se va a ver el resultado y la bendición para la gloria de Dios. Porque recuerde que la Biblia dice, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos las manos sobre los enfermos. Y el Señor tendrá que decirle, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Hacedores de maldad. Con esto no quiere decir que nosotros como creyentes nunca pequemos o nunca nos equivoquemos. Pero hay personas que son hacedores, que es muy diferente, hermano. Continúan haciendo lo mismo continuamente, sea a nivel ministerial, personal, como servidor, y es donde tenemos que tener cuidado. Y sigue diciendo la segunda parte de este texto. Que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, con los 5 sentidos, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos que hacerlo. La Biblia dice que si alguien es de Cristo, crea que los demás hermanos, ante todo en el Señor, también lo son. Porque recuerde que a Jesús se le acercaron unos discípulos del Señor. Vimos a unos que andaban, que no andaban con nosotros, contigo, y estaban hablando de ti y se lo prohibimos. Mire cómo a veces el hombre se toma atributos y se lo prohibimos. Y el Señor Jesús les dijo, no lo prohibáis. Hay nadie que hable bien de mí y haga lo malo. Déjalos. Y en otro momento los discípulos dijeron, Señor, quiere que oremos para que descienda fuego del cielo. El Señor dijo, no, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Misericordia quiero. Y es importante que nosotros podamos entenderlo para la gloria y la honra de Dios. Y podamos seguir adelante y podamos avanzar y seguir siendo esa bendición que Dios quiere que seamos. Pero debemos de conocer la voluntad de Dios. Por eso le decía al comienzo que una de las características que impide que la voluntad de Dios se realice en nuestras vidas es el orgullo. Y entonces hay gente que no acepta estar equivocada, que no acepta un consejo, que no acepta una exhortación, un llamado de atención. Y la voluntad de Dios difícilmente se va a cumplir. Por eso es importante que nosotros tengamos bastante cuidado y podamos usar de la humildad para la gloria y la honra de Dios. La voluntad de Dios es que cumplamos con nuestros deberes como cristianos. Mateo 7:21. La voluntad de Dios es que cumplamos con nuestros deberes como cristianos. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso le decía hace un momento, mire, hay gente que habla de Dios, pero Dios no habla a través de ellos, que hay una gran diferencia. Se lo repito, hay gente que habla de Dios, pero Dios no habla a través de ellos. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y aquí dice en Mateo 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos. Mire, hoy en día se ha vuelto muy popular, muy normal que la gente creyente, ante todo la no creyente, no cristianos, digan Dios te bendiga, amén, gloria a Dios, aleluya, hasta que dicen la sangre de Cristo tiene poder. Y hay gente que aún en una congregación cristiana están
pero triste y lamentablemente no van a entrar al reino de los cielos, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y nosotros debemos de ser conscientes que no podemos jugar con nuestra salvación. Dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es tremendo, hermano, lo que lamentablemente a veces se ve. Y mire lo que sigue siendo la palabra de Dios. Afinidad fraternal. Nosotros tenemos que tener una afinidad fraternal. Aquí en Mateo 12:46, yo quiero que lo busque un momentico ahí en su Biblia para que podamos, para la gloria y la honra de Dios, avanzar y podamos entender para la gloria del Señor lo que Dios quiere enseñarnos. Mire, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Le hace una pregunta. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí a mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí no vale afinidad sanguínea. No es que yo soy hijo de pastor, es que mi papá es un profeta, mi papá es apóstol, mi papá es el líder o el coordinador de alabanza o qué sé yo, tiene un cargo, tiene títulos y por eso va a entrar al reino de los cielos. No, absolutamente no. Para poder entrar al reino de los cielos debemos de hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que debemos de ser no solamente oidores de la palabra, sino ante todo hacedores de la palabra de Dios. Cuando usted y yo somos hacedores de la palabra de Dios, agradamos a Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que al reino de los cielos no se entra por ser hijo de un hombre o de una mujer de Dios. No, esto es personal. Allí no vale eso. Por eso Jesús hace la confrontación, porque Él está enseñando y lo interrumpe. Es que tu madre y tus hermanos te buscan. No, la madre y los hermanos de Jesús somos todos aquellos que procuramos día tras día hacer la voluntad de Dios, que en medio de la lucha, de la dificultad, de la prueba, de la tentación nos arrodillamos, nos humillamos ante Dios pidiendo su ayuda para no fallarle. Y si en algo nos equivocamos o pecamos, vamos a la presencia de Dios, porque necesitamos estar en paz con el Señor, que esto es importante para la gloria y la honra de Dios. Por eso hacer la voluntad de Dios a veces no es fácil, pero recuerde que es la mejor elección para la gloria de Dios. Y es importante que nosotros comprendamos que hay dificultades a veces para hacer la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios nos da entrada celestial. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Vale la pena. Miren lo que dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, ahora vamos a este otro punto. Apartados para ser santificados, nuestra propia decisión. Escúcheme, usted y yo tenemos que apartarnos. La persona que vive en santidad es aquella que se aparta para agradar a Dios. Es que toma la determinación. Y aunque todos absolutamente tenemos luchas, debilidades, porque mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo, va a pasar eso. Algunos de una manera, otros hay gente que todavía, hay creyentes que todavía están luchando con el alcohol. Ya no beben como antes. Algunos con la mentira, otros con la infidelidad, con tantas cosas. Pero hay gente que no es que la practique, sino que se ve tentado a hacerla.
que hay una gran diferencia. Pero esa gente se humilla delante de Dios y le suplica a Dios que le dé fuerzas, que lo ayude porque no le quiere fallar. Y Dios va a ayudarle. Por eso miren lo que la palabra de Dios dice. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Para que nosotros podamos mirar a la luz de la palabra del Señor. Que es importante que nosotros siempre nos apoyemos en la palabra del Señor. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. El versículo 13. ¿Estamos allí? Vamos para la gloria y la honra de Dios a estar todos allí para que podamos a la luz de la palabra entender y comprender y podamos fortalecernos en el Señor. Porque es importante, hermano, porque luchar en nuestras propias fuerzas, luchar nosotros mismos es muy, muy duro. Porque nosotros tenemos un límite de fuerzas. Pero si nosotros vamos ante Dios, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Y Dios le da fuerzas al cansado y le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mire la ventaja de hacer la voluntad de Dios, de humillarnos delante de Dios. El versículo 3, quiero que me acompañe. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Pues la voluntad de Dios en nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. No se puede vivir de cualquier manera. Le decía hace un momento que una cosa es la tentación. La tentación se le presenta absolutamente a todo ser humano sobre la faz de la tierra. Independientemente del cargo que tenga en la congregación, independientemente de los años que lleve, independientemente de los títulos. Porque como decía, mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo, en esta carne, todos luchamos, unos de una manera, otros de otra, pero lo que tenemos es que guardarnos en santidad para Dios, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos santifiquemos, que andemos en santidad para la gloria y la honra de Dios. Por eso la Biblia dice, el que pecaba, no peque más, el que robaba, no robe, sino trabaje con sus manos para apoyar la obra de Dios y para ser generosos con el necesitado. Que os apartéis de fornicación, que ya deje de tener esa relación fuera del matrimonio, que es estar mirando pornografía, que es estarse masturbando, que es estar haciendo cosas ilícitas delante de Dios. Hermanos, no podemos ignorar, estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa, y esto no solamente se ve afuera, parte de la iglesia se ha contaminado. Y hay aún servidores que se atreven a prestar un servicio estando mal, habiendo visto pornografía, masturbado, habiendo hecho cosas aberrantes delante de Dios. Y creen que todo está bien porque el líder, el pastor, el ministro no lo ve, que todo está bien. No, Señor. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no haya de ser manifestado. Versículo 4 de 1 Tesalonicenses 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No es tener 2 o 3, como muchos se justifican. No. Otros dicen, hermano, pero ¿cuándo peco yo? Cuando miro 2, 3 veces a una mujer. No. Si usted la primera vez la miró y la deseó, pecó. Pero miren lo que Dios dice, que cada uno, la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros sepamos tener nuestra esposa y las mujeres su esposo en santidad y honor. Porque es que hoy en día hay unas enseñanzas tan aberrantes y tan destructivas que lo que quieren es destruir los hogares, una inmoralidad que se ha introducido en medio de doctrinas que se han mezclado, que no son sanas, que no es el evangelio de Cristo, pero por no renovar nuestra mente, como lo leíamos a la luz de la palabra de Dios, muchos han caído en ese error. Versículo 5, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasiones de concupiscencia, hermano, no en ese desorden sexual. Mire cuántas veces en el mundo es normal que inviten la pareja, que invite a otra persona, sea hombre o sea mujer. Pero en el Señor jamás, y menos
esas orgías, y menos intercambio de pareja. Oiga, pero qué triste, cómo el diablo con su astucia y la gente por no saber cuál es la voluntad de Dios practica cosas aberrantes y perversas. Terribles, hermano. Tal vez usted se escandalice, pero esto es la verdad, no se puede ocultar. Mire cuántas cosas se han visto, cuántos servidores, cuántos líderes, pastores, tengo que decirlo porque esto es verdad, han abusado de adolescentes, de jóvenes de la iglesia, han manipulado aún la misma Biblia para seducir a algunas hermanas y hacerlas caer o viceversa. Pues esto, hermano, por eso dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Si usted y yo conocemos a Dios, debemos de saber cuál es la buena voluntad de Dios y qué le agrada a Dios. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano. Ojo con esto. Que ninguno agravie, que ninguno ofenda, que ninguno humille, que ninguno pisotee, que ninguno desprecie ni menosprecie a su hermano. Que ninguno agravie y engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y qué tremendo el abuso de autoridad que se ve en muchos casos, en algunos ministerios, en algunas congregaciones, en algunos servidores, y pisotean y creen que son los que, mejor dicho, y mire lo que dice el versículo, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho antes. No vaya a creer que usted y yo podemos hacer lo que querramos en la congregación con los hermanos. No, Señor, las almas no son nuestras, las almas son de Cristo. Nosotros solamente somos administradores. Es un privilegio enorme que Dios nos ha dado por su infinita misericordia. Por eso cuando no se conoce la voluntad de Dios, a algunos se les suben los títulos o se les sube la unción al cerebro y patean las ovejas, hasta físicamente, y con desprecio y con palabras, con calumnias, con mentiras. Y eso es una cosa tremenda. Por eso dice la Biblia que tendrán apariencia de piedad, pero la negarán con su comportamiento. Dice, a los tales evita. Por eso cuando no se conoce la voluntad de Dios, hermano, se siguen es a los hombres. Y no, hermano, nosotros debemos de seguir a Cristo. Gloria a Dios por las organizaciones, las denominaciones, por las congregaciones, por los ministerios, por los pastores, por los servidores. Amén. Todo esto está establecido por Dios. Pero nosotros no podemos poner a los hombres, a las denominaciones por encima de Dios, de la doctrina, de la palabra. Jamás. Nunca. Recuerde que la máxima autoridad es Dios y su palabra. Nosotros como seres humanos nos equivocamos y pecamos y fallamos, pero Dios nunca, jamás. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ah, no, yo no le creo a ese hombre, yo no le creo a esa mujer, porque es que esa es una rueda suelta, porque es que esto y esto, hermano. Ojo con eso, con creernos más que otros, con menospreciar, con esa soberbia, que esa soberbia lo único que puede hacer es estancar la bendición de Dios. Mire, porque hay gente que no surge como Dios quiere o tiene un propósito, un plan, por esto mismo. Porque han creído que pueden hacer lo que quieran y han tenido un concepto más alto y menosprecian aún a otros consiervos. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Seguimos adelante para ir entrando en la recta final para la gloria y la honra de Dios. Y es importante que nosotros podamos entenderlo. Para la gloria y la honra de Dios. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Para conocer la voluntad de Dios, no sirviendo por apariencia, sino de corazón sincero. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, y es importante que nosotros lo entendamos, porque si nosotros no logramos entenderlo, nos vamos a engañar. Y por eso hay gente que sirve de cualquier manera, y así no es, hermano. A Dios se le sirve de la mejor manera. Por eso nos recomienda, dice, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor.
que podamos entender que el servicio que le prestamos, yo quiero recordarle, en otro tiempo de reflexión de bendición lo hemos visto, nosotros como servidores, independientemente del cargo que tenemos en la congregación, le servimos primeramente a Dios, segundo, a un ministerio, y tercero, a una congregación. Hay que tenerlo bien claro, porque muchas veces nos dicen, no, usted le sirve a Dios. No, yo le sirvo a Dios, le sirvo al ministerio y le sirvo a una congregación. Por eso es importante que entendamos. Mira lo que dice Efesios 6:1: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos. La voluntad de Dios es que nosotros podamos hacer lo que ella dice, no las cosas a nuestra manera, sino que podamos hacerlas a la manera de Dios. Y cuando nosotros las hacemos a la manera de Dios, es muchísimo mejor, porque Dios nos va a respaldar, porque Dios se va a glorificar. No a la apariencia, sino de corazón. No, es que yo obedezco como por llevarle la idea. No, hermano, a Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos mentir. Dios no se va a comer esos cuentos. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La voluntad de Dios es que usted y yo obedezcamos a nuestros padres, a los padres. Hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso veíamos anteriormente lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuántos no hacen la voluntad de Dios? Y también dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esa es la voluntad de Dios, que honremos a vuestros padres. ¿Que honrarlos qué es? No es solamente respetarlos, es tener detalles con ellos, es también estar pendiente de su salud, estar pendiente de la alimentación, pendiente del vestuario, pendiente de la vida emocional y aún sentimental, no para formar un chisme y un cotorreo, no, sino para orientar o aconsejar y para proveer también económicamente. La voluntad de Dios es que honremos a padre y a madre. 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, porque hay hijos que no le va bien, porque no hacen la voluntad de Dios, no la conocen y después están quejando. Pero mire lo que dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Obedezcámosle al pastor, obedezcámosle al patrón, dentro, escúcheme, dentro de lo que está establecido en la palabra. Por eso la Biblia dice, todo lo que te manden hacer, hazlo, pero tú no seas como ellos. Y al patrón, mire lo que dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Debemos de ser sencillos, como patrones, como empleados, como empleadores, todos, hermanos. Aquí no podemos creernos más que otros. Dice el 6, no sirviendo al loco como los que se quieren agradar, a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Cuando dice no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, no queriéndome agradar yo mismo, ni agradar a otros. Porque Gálatas 1:10 dice que si yo agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo. Escuchen, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos lo correcto de Dios, no sirviendo al ojo como los que se quieren agradar, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Entonces muchas veces por llevar en la corriente le tapan el pecado. No, tranquilo, no hay problema. No, hermano, nosotros tenemos de hacer la voluntad de Dios, no sirviendo al ojo, no para que nos den la palmadita, no para que nos vean. Miren, muchas veces el pastor no se da cuenta de lo que usted hizo, tal vez en la casa, en el hogar, en el trabajo, pero Dios sí se da cuenta, y es Dios el que nos recompensa. 7, la voluntad de Dios, que lo hagamos de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sea creyente o no lo sea. Pero si hace las cosas como a Dios le agrada, va a ser de gran bendición. Y vamos a concluir y a terminar, para la gloria y la honra de Dios, con este versículo y con este punto maravilloso de bendición. Y lo encontramos aquí en
Y lo encontramos aquí para que usted y yo podamos entender para la gloria y la honra de Dios. Juan capítulo 2, versículo 15. Cuando nosotros logramos entender la voluntad de Dios, mire, ¿es la voluntad de Dios que nos perdonemos unos a otros? Claro, es la voluntad de Dios. Y es un beneficio para nosotros, más que para el que nos agredió. Nosotros, los agredidos, debemos de perdonar primeramente. Y si es posible, pedirle perdón a la persona. Pero no para contender. Porque la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos. Y es importante que nosotros lo podamos entender. ¿Qué cita le dije? Juan, versículo. Bueno, gloria a Dios por todo. Miren lo que la palabra de Dios nos enseña. Versículo 15 al 17. Y así dice el Señor. Miren lo que dice el Señor. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La voluntad de Dios es que nosotros no hagamos comercio dentro de la congregación. Tamales, lechón, almuerzos. Bueno, hoy en día es una locura. Ya hay que pagar para recibir una enseñanza y la disfrazan. Ya es un engaño lo que están haciendo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. La voluntad de Dios es que nosotros respetemos el recinto donde nos congregamos. La voluntad de Dios es que no hagamos mercadería. Oiga, pero hoy en día hay que pagar para escuchar un predicador. Y excusan, le ponen un tema diferente: aporte para entrar a recibir la conferencia. No, el Señor reprenda al diablo, Dios no habla de eso. Nunca usted ve en la palabra de Dios que Pablo o Pedro hizo tal cosa. Al contrario, el Señor Jesús les dijo: ven, lleva el mensaje. Digo, no lleven alforja. No lleven dos túnicas, no lleven dos capas. El que te quite la capa, entréguele la túnica también. Pero hoy en día no. Hay una mercadería impresionante, hermano. Y por eso es importante que conozcamos la voluntad de Dios, para no dejarnos engañar. Y no es que sea rebeldía, es conocimiento en la palabra de Dios para hacer la voluntad del Señor. Porque cuando usted y yo conocemos la voluntad de Dios, no vamos a ser engañados. Y finalizamos. Recibiendo conforme a esa voluntad. 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Mire lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no un capricho. Dice la Biblia: hasta ahora no habéis recibido porque no habéis sabido pedir. Pedid y se os dará. Que no sea un capricho, una necedad. Dios no va a conceder necedad ni caprichos, sino que esté dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que le demos gracias a Él por su palabra y por este tiempo. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos gloria y honra por esta oportunidad que tú nos has regalado, por este tiempo de bendición. Ayúdanos, Dios de la gloria, a ser cada día sensibles a tu voluntad, a tu palabra, Señor, para no dejarnos engañar y para no hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Te bendecimos y te damos muchísimas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, y te pedimos que seas guiándonos, que te pedimos que nos perdones por las veces que no hemos hecho tu voluntad, que hemos endurecido el corazón, que lo hemos cerrado, pero que nos ayudes a ser sensibles a escuchar tu voz para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición para la gloria y la honra de Dios. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.